uno de los colegas que participaba dentro del grupo, pero por cuestiones electorales ya no forma parte y nos hizo entrega de sus exposiciones para poder darlas. Entonces, por eso es que aparece el doctor. Yo respeto también su autoría, no las voy a tomar, pero las voy a utilizar para la exposición que tenemos el día de hoy. Entonces, el tema del día de hoy, bueno, uno de los temas del día de hoy es el de PTI, púrpura trombocitopénica idiopática. Ya actualmente el nombre ha cambiado. El nombre es trombocitopenia inmune, ¿no? Es una trombocitopenia, una disminución del número de plaquetas de etiología inmunitaria, de etiología de nuestro propio organismo que las destruye. Bien, entonces es aquella condición clínica en la que vamos a tener un descenso en el número de plaquetas circulantes en sangre periférica. Comúnmente se habla de que debemos de tener un valor por debajo de las 100.000 plaquetas. Esto se debe a que el propio organismo produce autoanticuerpos contra nuestras propias plaquetas y las destruye a nivel periférico. Incluso en algunas ocasiones puede ocasionar que no se produzcan a nivel medular. ¿Cuál es la manifestación clínica? La presencia de hemorragia mucocutánea. De ahí el nombre de la palabra púrpura, pero no solamente es púrpura, también se presenta con petequias, con equimosis y con púrpuras. La más frecuente es la petequia, que vamos a ver a continuación, ¿no? Existen dos tipos de PTI, el primario, el que es el autoinmune, el que estamos estudiando, que es la gran mayoría de los casos, y el secundario, que comúnmente es secundario a otra patología de fondo. Comúnmente aquí tenemos que incluir infecciones de tipo VIH, TBC, brucelosis, también otras patologías no infecciosas, por ejemplo, del tejido conectivo, tenemos el lupus eritematoide sistémico, tenemos la artritis reumatoidea, el síndrome antifosfolipídico y algunas hematológicas como la leucemia. Las leucemias agudas también pueden ocasionarnos este tipo de patología. Tienen en común las dos que ambas el cuerpo va a ocasionar que forme autoanticuerpos que destruyen sus propias plaquetas. Bien, clasificación de acuerdo al tiempo tenemos en aguda, en persistente y en crónica. En aguda es aquella que tiene una duración menor de 3 meses y se presenta más frecuentemente en niños que van hasta los 4 años, de 1 a 4 años. Tienen una mejor evolución. Las persistentes son aquellas que van arriba de los 3 meses hasta antes de los 6 meses. Y las crónicas son aquellas que tienen más de 12 meses de evolución. Es más frecuente en adolescentes y comúnmente tienen un trasfondo de una patología de fondo, no es una patología autoinmune pura. Se afecta con mayor frecuencia a niños entre los 1 y 4 años. También puede afectar a menores de 1 año o mayores de 12 años en adolescentes, pero son los casos que hay que buscarle una patología de fondo. No hay predilección por ninguno de los sexos y tiene predilección por las etapas del año de invierno y inicio de primavera. ¿Por qué? Porque esta patología tiene relación con infecciones virales previas y justamente esta etapa es la etapa en la que se presentan estas infecciones virales previas, ¿no? Se menciona que 1 de cada 20.000 niños desarrollarán estos anticuerpos que destruirán sus propias plaquetas. Va a aparecer la parte de la trombocitopenia secundaria y recordar que en el 50 hasta un 65% de los PTIs habrá de trasfondo un antecedente de infección viral respiratoria aguda. Entre la 1 y 4 semanas que nos hemos expuesto a esta infección viral, en los pequeños empezarán a desarrollar estos anticuerpos. Estos anticuerpos, en su mayoría, se presentan contra los complejos de las glicoproteínas plaquetarias que van a ser el 2B3A y el 1B9. Las plaquetas circulantes que tienen estas glicoproteínas, el anticuerpo se le va a pegar y esta glicoproteína con el anticuerpo pegado va a ser absorbido por el factor o el receptor FC del macrófago, lo va a fagocitar a nivel del vaso y lo va a destruir, formando pues nuevamente, formando un círculo vicioso, perdónenme,
formando un círculo vicioso, formando otra vez linfocitos T y B, que van a producir nuevamente más autoanticuerpos, que van a buscar más plaquetas, se van a unir nuevamente a las glicoproteínas y otra vez serán captados por el receptor FC del macrófago, produciendo un círculo vicioso que produce la destrucción masiva de las plaquetas. En este caso, con esta gráfica, yo les demuestro que en estos casos de PTI no es recomendable la transfusión de plaquetas para aumentar el número de plaquetas, porque lo que ustedes van a estar haciendo es dándole más leña al fuego. Más plaquetas, más destrucción de las mismas. En este caso, lo que tenemos que hacer es bloquear o cerrar el círculo vicioso, que lo vamos a ver a continuación cómo se consigue. Dentro de las etiologías, lo más frecuente es que se deba a virus respiratorios. A la cabeza está el virus del Epstein-Barr, el virus de la mononucleosis infecciosa y la llamada enfermedad del beso. En cuadros crónicos hay que pensar en VIH, también hablar en cuadros asociados a Helicobacter pylori y muy rara vez asociado a alguna vacuna. No hay una prueba diagnóstica, el diagnóstico es por exclusión, por descarte. Tenemos que hacer una buena historia clínica y un buen examen físico. Y tenemos que descartar las otras probables causales. Descartar infección por virus de VIH, infección por virus de hepatitis C, brucela, acuérdense la enfermedad que se consume por consumir, que se adquiere por consumir alimentos lácteos en malas condiciones, ¿no? Nos produce esta infección. Tuberculosis, las autoinmunitarias, el lupus, el síndrome antifosfolipídico, la artritis reumatoidea, y las neoplásicas, la leucemia linfática crónica, el linfoma y los cánceres, sobre todo pulmón y ovario. Deberíamos de descartar todo esto en presencia de un paciente con un PTI. Clínicamente, hablábamos de púrpura, pero no solamente púrpura, petequias y equimosis. La petequia es una coloración rojo-violácea que no desaparece a la digitopresión, eso es característico, y que tiene un diámetro menor de medio centímetro. La diferencia con la púrpura es lo mismo, es una lesión rojo-violácea que no desaparece a la digitopresión, pero que tiene una distancia de más de medio centímetro. Y la equimosis es una lesión rojo-violácea mucho más extensa que compromete una zona un poco más amplia, no tiene un tamaño definido. Entonces, aquí lo pueden ver, tenemos petequias, tenemos equimosis y tenemos púrpuras. Extra, también pueden haber sangrado de mucosas, por ejemplo, epístasis o gingivorragia, pero también pueden haber hemorragias de órgano interno, digestivas, urinarias, menorragias, y la más temida de todas, por la que a veces ha habido controversias en el manejo, la hemorragia cerebral, la cual, eso sí, el porcentaje es muy bajo, menos del 1%. Ahora, si tu paciente haces un examen clínico, tiene solamente las petequias, las lesiones en la piel, PTI puro. Pero si tú encuentras hepatoesplenomegalia, vaso e hígado grande, dolor óseo o articular, adenopatías importantes, ganglios grandes, otras citopenias, anemia, leucopenia o alguna malformación congénita de fondo, debes de sospechar en leucemia, en síndromes linfoproliferativos y también, sobre todo, si tenemos un paciente adolescente con más trasfondo, pensar en enfermedades del tejido conectivo, como por ejemplo el lupus. Bien, a favor de tratar al paciente está el objetivo de evitar la hemorragia cerebral, mantener las plaquetas por arriba de 20.000. En contra, mencionan que las hemorragias graves son raras, las hemorragias cerebrales aún más. En los 70-80% de los casos de PTI van a resolver espontáneamente, sin ningún tratamiento, y que el tratamiento en sí no modificará la historia natural de la enfermedad. El tratamiento viene a pautarse en dos puntos importantes: los medicamentos inmunosupresores, los corticoides, la metilprednisolona de cabeza. Este tratamiento lo que va a hacer es actuar a nivel de la disminución de la producción de los autoanticuerpos y también disminuye la capacidad del macrófago de fagocitar a estas plaquetas, ¿no? Pero el tratamiento que va a actuar mucho más específico vienen a ser las inmunoglobulinas. Las inmunoglobulinas van a actuar bloqueando el receptor FC del macrófago y la plaqueta no puede ser fagocitada. Pero también actúa a nivel de efecto inmunomodulador en los linfocitos T y B, disminuyendo la producción de los anticuerpos. Entonces, como se darán cuenta, el mismo gráfica del círculo vicioso, donde actúa el corticoide, donde actúa la inmunoglobulina.
Entonces, el tratamiento viene a ser en los pacientes con un PTI ambulatorio, corticoides, en este caso prednisona, a estas dosis, 1 a 1.5 miligramos kilo día, 10 a 20 días, y luego ir disminuyendo de 0,5 a 1 miligramo por kilo día hasta lograr eliminar el medicamento. Recordar que tenemos que tener un valor por arriba de 100.000 para empezar la disminución del mismo. Bien, el tratamiento ya en emergencia, un paciente que sí tiene un estado de mayor gravedad, ya es algo más endovenoso, se utiliza metilprednisolona, 10 miligramos por kilo, gamma globulina, 400 miligramos por kilo. En casos muy extremos, muy específicos, una transfusión de plaquetas. Por ejemplo, valores de plaquetas por debajo de 10.000, alto riesgo de hemorragia cerebral, y podría ser útil de manera transitoria transfundir las plaquetas. De emergencia también, esplenectomía podría ser utilizada. ¿Cuándo aspirar a la médula ósea? ¿Cuándo pensar en un problema de mieloproliferativo? Recuento leucocitario anormal, anemia inexplicable, insuficiencia medular o antecedentes de neoplasias. Recordar que la esplenectomía, de ser posible, debe de ser dejada hasta los niños que tengan mayores de 7 o 8 años, porque recuerdan que el vaso es un órgano importante en la maduración, en la capacidad inmunológica de los niños. Bien, perfecto. Esto sería todo con respecto a púrpura trombocitopénica idiopática. ¿Tenemos alguna pregunta, alguna duda con respecto a este tema? ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? ¿Todo claro? Está claro, doctor. Muy bien, Ana. Entonces vamos a pasar al tema de inmunizaciones. Permítame, busco la exposición porque esa sí no la tengo a la mano. Permítame un segundo, por favor. ¿Vemos bien las diapositivas, chicos? Ya, correcto. Bien, con esto terminamos. A ver cómo estamos de tiempo. Ah, excelente. 5:30, yo creo que antes de las 6 estamos terminando. Bien, inmunizaciones. Importantísimo. Para el pediatra, definitivamente que sí. Para el médico general, también. La medida preventiva que ha dado los mayores logros en la erradicación de muchas patologías infecciosas que causaban gran cantidad de mortalidad en el pasado. Entonces, ha demostrado ser una excelente estrategia de salud pública para evitar enfermedades. Cuando hemos tenido la pandemia del COVID, recuerden que lo primero que se hizo no fue buscar una cura, sino desarrollar la vacuna. Hemos logrado superar esta pandemia porque la inmunidad de rebaño, la inmunidad que se consiguió vacunando a todas las personas, permitió disminuir la capacidad de transmisión de la enfermedad y también la capacidad o gravedad de la patología en sí. Entonces, esto es algo importante que sepamos, ¿no? Entonces, es un tema que tiene una importancia por demás grande. Todo lo que les voy a comentar está basado, permítame, en normas que tenemos en nuestro país. La norma técnica del Esquema Nacional de Vacunación data del año 2018, la última, con diferentes modificaciones a lo largo de estos últimos años, en las que establecen el Esquema Nacional de Vacunación de nuestro país, ¿no? Vamos a ir avanzando primero con algunas definiciones. Primero, ¿qué es una vacuna? Una vacuna viene a ser una suspensión, una sustancia que contiene pues microorganismos, que pueden ser virus, que pueden ser bacterias, las cuales pueden estar vivas, aunque también pueden estar inactivadas, o pueden ser una fracción de las mismas, o puede ser una subunidad o una partícula proteica. ¿Cuáles? Fuera de estas,
su punto final es conseguir, al ser inoculadas en el sujeto, desarrollar una respuesta inmune, es decir, una formación de anticuerpos contra esta enfermedad infecciosa específica, ¿no? Si vacunamos contra hepatitis B, desarrollamos anticuerpos e inmunidad contra la hepatitis B. Ahora, es diferente de la vacunación. La vacunación es todo el proceso que lleva esta vacuna desde que es producida, es transportada, es almacenada, es distribuida, es preparada, es manipulada y es inoculada en el paciente. Todo ese proceso se llama vacunación. Ahora, ¿qué es inmunidad? La inmunidad es la capacidad que tiene un organismo para resistir, para defenderse contra un agente agresor. ¿Qué es inmunización? Es el proceso mediante el cual un sujeto, una persona, se hace inmune o resistente a una enfermedad específica. Comúnmente se obtiene esto mediante una vacuna. ¿De qué otra manera podemos inmunizarnos? Enfermarnos de la enfermedad tal cual y producir anticuerpos que nos permitan no enfermarnos. Por ejemplo, nosotros nos inmunizamos contra el COVID transitoriamente cuando nos enfermábamos de COVID, ¿no es cierto? Ahora, antígeno. ¿Qué es el antígeno? Es aquella sustancia que es capaz de producir la producción de anticuerpos, la que genera la respuesta inmune. Estos antígenos pueden ser de dos tipos, los linfocitos T dependientes y los linfocitos T independientes. Como su nombre lo indica, linfocitos T dependientes necesitan del linfocito T para generar respuesta inmune. El independiente no necesita del linfocito T, pero esto ocasiona que no genere memoria inmunogénica, importante. El anticuerpo es aquella sustancia propia de la inmunidad humoral que se encarga de defendernos contra los microorganismos o las toxinas de los mismos y comúnmente vienen a ser las inmunoglobulinas, Esta prueba que se hacía al inicio, que no tenía razón de tomarse en el momento inicial de la enfermedad, que era la prueba serológica para la detección de inmunoglobulinas en COVID, sirve principalmente para eso, para ver la formación de anticuerpos, inmunoglobulina G y M, en pacientes que hayan tenido COVID previamente. Entonces, es una patología para demostrar que alguien estuvo enfermo de COVID en anterioridad, no para el momento agudo de la enfermedad. La vacuna monovalente viene a ser aquella vacuna que tiene en su componente antígenos contra un solo serotipo, contra un solo microorganismo. La conjugada tiene antígenos T independientes que se conjugan con una proteína transportadora y van a convertirse en antígenos T dependientes para producir memoria inmunogénica. La vacuna inactivada es una que tiene gérmenes muertos que no tienen capacidad patogénica, pero tienen sí capacidad inmunogénica. Y la viva atenuada es un germen vivo cuyo nivel de virulencia o de producir enfermedad es muy bajo, pero sí tiene una adecuada capacidad de producir inmunogenicidad. Finalmente, terminando con las definiciones operacionales, ESAVI. ESAVI son las siglas para evento supuestamente atribuible a vacunación o inmunización. Cualquier efecto adverso que tenga relación temporal con la aplicación de una vacuna, no necesariamente causal, que se produzca en el tiempo que uno espera que pueda suceder asociado a la vacuna, no necesariamente causado por la vacuna. Lo único, esto aquí tampoco existe en el CIE-10, es una definición operacional que permite empezar a realizar las diferentes acciones para determinar dónde estuvo el error. Existe una subclasificación que es el ESAVI severo, que determina cuando el paciente, este ESAVI, lo lleva a hospitalizarse, quedar con alguna secuela o fallecer o tener riesgo alto de fallecer. Bien. El esquema nacional de vacunación del Perú incluye todas estas vacunas. No sé si se mejora aquí. No. Ya. Tenemos en la etapa del niño, en el recién nacido, dos vacunas. Vacuna BCG contra tuberculosis y vacuna contra hepatitis B. A los 2, 4 y 6 meses tenemos la vacuna antipolio intramuscular, la IPV, y a los 6 meses la vacuna polio oral. La vacuna rotavirus oral a los 2 y 4 meses,
La vacuna de neumococo a los 2 y 4 meses, recordar que la tercera dosis es al año de vida. Y la pentavalente, que tiene 5 serotipos en su interior, a los 2, 4 y 6 meses. A los 6 y 7, la vacuna de influenza. Al año, la vacuna de sarampión, paperas, mal llamado paperas, parotiditis, y rubiola, la primera dosis, la vacuna contra varicela, la tercera de neumococo que quedaba pendiente, y la antiamarílica, pero recordar que la antiamarílica es al año 3 meses, y un refuerzo de influenza del primer año. Al año y medio viene la segunda dosis de vacuna SPR, viene el primer refuerzo de lo que viene a ser difteria, pertussis y tosferina, y el primero de polio oral, y a los 4 años viene el segundo de difteria, pertussis y tosferina, y el segundo de antipolio oral. De 9 a 13 años, recordar que está la vacuna contra el papiloma humano. En las gestantes tenemos la difterio tetánica, la de influenza, la difterio pertussis tetánica antiacelular, que es especial para que las personas no vayan a desarrollar efectos adversos en las gestantes, sobre todo por el componente pertussis. En el adulto mayor, y neumococo e influenza en mayores de 60 años. Y en los adolescentes, 12 a 49 años, y adultos jóvenes, hepatitis B, difteria tetánica, sarampión, rubiola, influenza y antiamarílica. Bien, vamos a hablar un poquito de las principales, unas pequeñas pinceladas de cada una, como para que tengan una idea de qué cosa hay que recordar de cada una de estas vacunas. Bien, empezamos. Vacuna BCG. ¿Por qué se llama BCG? Por el cultivo en el que está hecho, ¿no? Que es el bacilo del Carmet-Guerin, ¿no? Es una vacuna de virus vivo atenuada. Se utiliza en lo que viene a ser Mycobacterium bovis y protege contra lo que vienen a ser formas graves de la tuberculosis. Meningitis tuberculosa y meningitis diseminada, o la también llamada tuberculosis miliar. Se vacuna en la etapa de recién nacido hasta los 28 días de vida, con un peso mayor a 2 kilos. Si el paciente no puede ser vacunado, se puede vacunar de preferencia hasta el mes de vida. Puede extenderse hasta el año de vida en los casos en que no se logre la vacunación, y después del año de vida hasta los 5 años, previo descarte de que no tengan tuberculosis activa. La vía de administración es intradérmica, 0,1 mililitros en región deltoidea del brazo derecho. Comúnmente va a desarrollar una característica reacción, esta inoculación, y va a producir el famoso nódulo de induración, que va a producir una lesión que luego se calcifica, se secreta, luego se costrifica y queda la cicatriz que todos ustedes van a tener en su hombro derecho, que la pueden observar. Recordar que no se puede colocar en pacientes menores de 2 kilos, y tampoco en pacientes que tengan recientemente, en menos de un mes, infecciones por varicela o sarampión. Tampoco se recomienda, perdónenme, nos pasamos mucho. Ya. También se recomienda evitarlo en casos de pacientes con alguna inmunodeficiencia severa o que tengan una reacción dérmica en el lugar donde va a ser aplicada, ¿no? La conservación de esta vacuna y en general de todas las vacunas, cadena de frío, recuerden, +2 a +8 grados centígrados. Y recordar que una vez que se abre, recuerden que es un frasco multidosis, máximo puede utilizarse hasta 6 horas una vez que se abrió. Vacuna contra hepatitis B, inactiva recombinante, utiliza una terapia genética de ADN recombinante, utiliza lo que viene a ser el antígeno en superficie contra la hepatitis B. Se debe de aplicar en el recién nacido hasta las 12 horas de vida, después de eso no se puede utilizar, se pierde lamentablemente. En casos excepcionales, por ejemplo, partos domiciliarios, se puede aplicar hasta el 7º día de vida. Y en pacientes que hayan tenido una reacción adversa pentavalente, se les aplicará vacuna DPT y vacuna hepatitis B, ¿no? Como reemplazantes. También se puede aplicar en mayores de 5 años, aquellos que no tuvieron sus 3 dosis de pentavalente o hepatitis B, o en aquella población que tiene una posibilidad vulnerable, ¿no? Tiene que tener más de 2 kilos. En menores de 2 kilos se puede utilizar, sí, pero en casos en que la madre tenga hepatitis B positivo, el antígeno en superficie, se podría vacunar con menos de 2 kilos. La dosis es 0,5 intramuscular.
Vacuna pentavalente, vacuna combinada. Es una vacuna inactiva, combinada, contiene contra 5 patologías, contra toxoide tectánico, contra el tétanos, toxoide diftérico, contra la difteria, bordetella pertussis contra la tosferina, hepatitis B, antígeno de superficie, y antígeno contra el Haemophilus influenzae de tipo B. Tenemos esas 5 patologías que son las que cubre esta vacuna pentavalente. Como su nombre lo indica, previene pues difteria, tétano, tosferina, hepatitis B y las formas graves o invasivas de Haemophilus influenzae, que vienen a ser la neumonía y la meningitis. La dosis es en menores de 1 año, 3 dosis a los 2, 4 y 6 meses. Niños de 1 hasta antes de los 5 se vacunará con 3 dosis con intervalo de 2 meses cada una si es que no han sido vacunados. Y si tienen un esquema previo, se respetará el esquema y se continuará. Dosis es 0,5 por vía intramuscular. Recordar que en general todas las vacunas en el menor de 1 año se utiliza el muslo, la cara anterolateral externa, y en mayores de 1 año se utiliza el deltoides, ¿no? Efectos postvacunales podemos tener en general para todas las vacunas un poco de dolor, enrojecimiento, eritema del área de aplicación. También puede haber algo de fiebre, irritabilidad o llanto 48 horas postvacuna. Y muy raramente pueden aparecer las convulsiones tipo espasmo o de ausencia, que tienen mucha relación con el componente pertussis de esta vacuna. La vacuna antipolio intramuscular, la IPV o llamada SAL también, contiene componentes contra el poliovirus inactivo, el tipo 1, 2 y 3, previene contra poliomielitis, se aplica a los 2 y 4 meses, vía 0,5 intramuscular, efectos adversos, un poco de dolor en el área de aplicación. De la misma manera, la vacuna polio oral, la llamada Sabin, solamente tiene serotipos contra el polio 1 y 3, 2 gotas por vía oral. La dosis es a los 6 meses, con 2 refuerzos a los 18 meses y a los 4 años, 2 gotas por vía oral. La vacuna contra rotavirus, vacuna de virus vivo atenuado. Contiene cepa de rotavirus atenuado humano, cepa RIX4414. Previene cuadros de diarrea severo por rotavirus, no leves ni moderados. El paciente se va a seguir enfermando de diarrea, pero no va a tener un cuadro severo. El esquema es a los 2 y 4 meses. A recordar que si el paciente tiene más de 6 meses, ya no se le puede vacunar, y si tiene más de 8, tampoco se le puede poner la segunda dosis. Efecto adverso: fiebre, diarrea, vómitos, irritabilidad. Y la dosis es vía oral, 1.5 mililitros. Vacuna contra neumococo es una vacuna conjugada. Protege contra las infecciones severas causadas por la estreptococo neumonía o neumococo. Contiene los serotipos 1, 3, 4, 5, 6A, 6B, 7F, 9V, 14, 18C, 19A, 19F, 23F y 6B, dentro de los cuales están los más frecuentes que ocasionaban problemas por esta patología. Protege contra neumonías, meningitis, sepsis, otitis media, sinusitis asociadas a estreptococo neumonía. 3 dosis a los 2, 4 y año de vida, intervalo de 2 meses mínimo entre cada una. Si el paciente tiene entre los 12 y antes de los 2 años, recibirá 2 dosis con un intervalo de 1 mes entre cada una, si es que no ha sido vacunado. Y los niños que tienen más de 2 años, solamente aquellos que tengan alguna comorbilidad importante, como pacientes nefrópatas, cardiópatas, diabéticos, síndrome de Down, infección por VIH, neoplásicos, esplenectomizados o pacientes inmunosuprimidos, podrán ser vacunados con una dosis. 0,5 por vía intramuscular. Efectos adversos, parecido al resto de las patologías, y en efectos sistémicos, fiebre, irritabilidad, somnolencia, pérdida de apetito, vómito, diarrea o rash cutáneo. Bien. Vacuna triple viral. La vacuna triple viral es una vacuna de virus vivo atenuado. Contiene en su componente protección o antígenos contra sarampión, rubiola y parotiditis. Dosis a los 12 y a los 18 meses. 0,5 por vía subcutánea. Recordar, esto es importante, la reacción postvacunal entre los 7 y 14 días posteriores a la vacunación. Primero, puede haber fiebre, tos, coriza, que es la especie de secreción conjuntival,
por el componente antisarampión, fiebre, exantema, adenopatías, sobre todo cervicales, altraquias, por el componente rubiola, y fiebre, hipertrofia parotidia, por el componente antiparotídico. Está contraindicado en pacientes que tengan alergia a alguno de los componentes, como puede ser el huevo, la gelatina o la neomicina. Entonces acá tenemos al huevo. No es de lo más importante, pero es una posibilidad. Vacuna contra varicela, vacuna de virus vivo atenuado. Se utiliza la cepa OCA de la varicela, la cual se utiliza en cultivos de células diploides humanas, previene contra varicela, es una sola dosis que se debe aplicar entre los 12 meses y antes de los 3 años, 0,5 por vía subcutánea. Puede haber un poco de dolor y enrojecimiento, edema en la zona de aplicación. Y recordar que no se puede aplicar a pacientes que tengan, por ejemplo, hipersensibilidad o reacción alérgica al componente de la vacuna, pacientes que estén recibiendo tratamiento inmunosupresor, incluidos los corticoides, inmunodeficiencias, tuberculosis activa o alguna enfermedad febril reciente al momento de la vacunación. La vacuna contra influenza, recordar esta, no es lo mismo que Haemophilus influenzae, esa es la bacteria, este es un virus. Vacuna inactiva, contiene los componentes de la vacuna del virus de la influenza estacional recomendados por la OMS año tras año. Por eso esta vacuna tiene que ser aplicada anualmente. Recuerda que también dentro de sus componentes tiene serotipos contra lo que viene a ser la influencia A, H1N1, H3N2, la famosa que tuvimos hace algunos años, que ocasionó una especie de epidemia también, y cepas contra influencia de tipo B. Recuerda que la dosis es a los 6 y 7 meses, luego aplicar una dosis por año, la dosis es 0,25 hasta los 2 años y 0,5 de los 3 años en adelante, y las reacciones son parecidas a la gran mayoría de las que ya hemos visto descritas anteriormente. Ya estamos terminando con la vacuna antiamarílica, virus vivo atenuado, utiliza virus contra la fiebre amarilla, cepa 17D04, y aquí se utiliza cultivos en huevos de gallina. Esta sí está totalmente contraindicada en pacientes alérgicos al huevo. Y edades, no se puede aplicar a menores de 1 año ni a mayores de 60 años. ¿Por qué? Porque produce su reacción o su desave más severo, que vienen a ser, aparte de la anafilaxia, la enfermedad neurotrópica, la encefalitis y la viscerotrópica, sobre todo a nivel hepático, en mayores de 60 años. Otra vez el esquema nacional de vacunación que les había comentado. Y ya por terminar, los ESAVIs. El ESAVI viene a ser, como les comentaba, un error no programado que ocasiona un efecto adverso con la aplicación de la vacuna. Puede terminar siendo un evento coincidente, simplemente coincidió, no está relacionado con los componentes de la vacuna. Un evento que sí tiene relación con la vacuna, que puede ser relacionado con el proceso de la manipulación o la aplicación, se llama error programático, o con algún componente de la vacuna. Y finalmente un evento que no tiene nada que ver absoluto con la vacuna. Los leves, que es lo más frecuente, y los severos, que sí son los que ocasionan pues lo que les había mencionado anteriormente, los fatales, ¿no? Síntomas leves: fiebre, reacción local, puede haber un poco de dolor, enrojecimiento, edema en la zona de la vacuna y un poco de irritabilidad, malestar o síntomas no específicos que también están asociados. Los más llamativos, los ESAVIs severos. Por ejemplo, BCG, la BCGitis, ¿no? La osteoitis por BCG también. La hepatitis B, síndrome de Guillain-Barré. La antiserampionosa, convulsiones febriles. La SPR, trombocitopenia, meningitis aséptica. La DPT, convulsiones, el estado de llanto incontrolable por más de 3 horas que no se controla con nada, estadios de hipotonía. Y así, tenemos diferentes reacciones que se van a dar con cada una de las vacunas respectivas. Bien, perfecto. ¿Alguna duda o pregunta con respecto a este tema, chicos? ¿Preguntas, dudas? Sé que estamos cansados, ha sido una tarde larga, pero era importante ponernos al día con todos los temas pendientes. Entonces, ¿tenemos alguna pregunta ya para finalizar? ¿Todo claro? Correcto. Permítame, por favor,
termino con todos los que han quedado conmigo hasta el final de la clase. Ya estamos tomando su última asistencia. Listo. Muy bien.